Siempre cuando hay una nueva idea, al principio se considera como una locura, que no tiene sentido, y después tiene oposición, y al final es evidente. Nosotros tenemos que aceptar que cada vez que proponemos algo nuevo, tenemos que pasar por estas tres etapas. Y por eso necesitamos también fortalecer el carácter de la gente que quiere montar los nuevos negocios verdes, con nuevos modelos de negocios. Porque si no tengamos la claridad que esto requiere perseverancia, esto requiere resiliencia, esto requiere con claridad en lo que tú quieres, en este caso no logramos. Y yo pienso que lo que transcurre de este foro es que además que todo lo que pensábamos que hace 20, 30 años era un buen negocio, hoy hay mejor. Y esta es la riqueza del emprendedorismo. Siempre hay diferentes, siempre hay mejor, siempre hay que innovar. Yo no conozco suficientemente a su país, nunca he hecho una vuelta, un estudio detallado, pero lo que sí me ha inspirado mucho es, por ejemplo, los trabajos de la Fundación Moisés Bertoni, donde han decidido que para la conservación del bosque primario necesitan que las niñas que viven en las comunidades indígenas de esta zona tengan la responsabilidad, la confianza y la tecnicidad y, claro, la ambición. Para mí, este tipo de iniciativas son indicaciones que hay un gran futuro o una gran posibilidad, porque no es un ingeniero forestal de manejar el bosque, es de las comunidades que siempre lo han cuidado y que hoy en día necesitan una nueva ola de inspiración para poder mejor manejar lo que tienen hace miles de años. Esta es la inspiración que necesitamos: escala, velocidad, tenacidad, perseverancia y saber que la gran solución que encontramos hoy en día no será la gran de en 10 años o en 20 años.